Mi nombre es Rodrigo Robinson, soy profesor de historia del Colegio People Help People de Santo Domingo, colegio municipal, y llevo 7 años trabajando en ese colegio. Y bueno, he visto también cómo ha ido evolucionando la generación de estudiantes que hemos tenido, las problemáticas que también ellos han evidenciado, sobre todo después de la pandemia, donde la violencia escolar igual se vio como sobreexplotado en algún momento, como que explotó en distintas partes del país y obviamente nuestro colegio no estuvo ajeno a eso, hubo hartas peleas. También he visto obras de teatro, de hecho de tu compañía hemos visto y han sido bien exitosas, pero me gustaría, por ejemplo, como sugerencia, no sé si se podrá, porque ustedes igual tienen como una agenda acotada con la gente que trabaja en tu compañía, pero por ejemplo, antes de hacer una obra sería bueno como hacer una introducción de qué se va a tratar más o menos y al final después un conversatorio. Pienso que se puede así como tomar en cuenta de repente la opinión de los estudiantes, sobre todo si va a tocar un tema como la violencia, por ejemplo. Ujú. Creo que en las mismas obras podría ser bueno incorporar esos conversatorios, casi como se hace en el centro cultural y seguramente ustedes lo han hecho muchas veces, pero en el colegio a lo mejor solicitar, no sé, por micrófonos para los estudiantes, cosas de que se pudiera dar una conversación. Pienso, yo, no sé, Sí, pues, como sí, es sugerencia. algo que se hace también con material pedagógico, se hace también un trabajo con profesores previo a hacer la función, cosa que los profesores vayan hablando a los estudiantes una semana antes de lo que van a ver. Claro, Se hace, por claro, ejemplo, talleres previos o también posteriores a la misma función, para poder hacer que esto, no como materia, además el teatro no es como que te pasan el libro y te lo tienes que aprender, sino que se hacen talleres que son bien lúdicos para poder hacer que los cabros como que entren más en materia. Claro, pues claro, nosotros como compañía tenemos una obra que es Yo Yehue y otra que se llama Huidobro, entonces son como de temática como de materia, son bastante como claro. teóricas de alguna manera. Entonces, pero ahora como abordando el tema del bullying y entrando en esa materia, y me parece súper bueno lo que decís tú, como en primer lugar, me gustaría saber, porque tú decís que ya han pasado 7 años de que estás haciendo clase, Sí. entonces saber cómo, desde tu perspectiva como estudiante, porque tú eres un profesor joven, entonces tienes más fresca la memoria como de estudiante, hasta el día de hoy, ¿cómo ha sido el avance o cuál crees tú que es la diferencia respecto a lo que te tocó vivir a ti como estudiante a cómo se vive hoy día como la temática de la violencia o la relación interpersonal en los colegios? Claro, yo, primero desde mi experiencia como estudiante, yo creo que estuve en un colegio particular subvencionado que creo que en San Antonio representaba una burbuja de la realidad social que vive la comuna. Mm. Entonces, no vi tanta violencia, sí, bullying, bueno, uno podía ser a lo mejor testigo o partícipe de alguna broma, pero así como bullying excesivo como se ve en las películas o ese tipo de cosas, al menos en mi experiencia como estudiante, no recuerdo haber visto no sé, tan sistemática y de manera tan violenta como sí lo he podido ver en colegio, ya en práctica, en otros lados y ahora como profesor. Ya yo creo que eso se tiene que ver con una experiencia mía solamente, no que sea la realidad del país. Y yo creo que la violencia siempre ha existido, el bullying siempre ha existido y las problemáticas han ido cambiando, pero igual se expresan a través de la violencia. Por ejemplo, nosotros como colegio después de la pandemia vimos que hay demasiados problemáticas desde el punto de vista de salud mental. Entonces los chiquillos primero, segundo medio están con harto crisis, muchos están también generando aparte de esa crisis de identidad, porque hay muchos niños trans hoy día en el colegio, que yo creo que los colegios en general, por la ley de inclusión, igual han sabido incorporar a los chiquillos y chiquillas que están en sus procesos de cambio y transición. A pesar de ello, yo creo que hay momentos donde no canalizan esa frustración que los chiquillos van teniendo y a veces obviamente lo desembocan con llanto, con crisis, con violencia y sobre todo a veces ni siquiera es como violencia entre pares, también es violencia hacia ellos mismos, se cortan, es muy común que se corten, que intenten suicidarse, lo han hecho en el colegio. Ese tipo de cosas, al menos yo me acuerdo como estudiante no haberlo vivido, ni haberlo visto. O a lo mejor era muy, también mi forma y personalidad también era muy a lo mejor
poco detallista o no me fijé en ese momento, pero como profe sí he visto ese tipo de cosas. En un colegio municipal, que igual es de una comuna relativamente pequeña, eh, nuestro universo de estudiantes igual era de 800 estudiantes cuando yo llegué al colegio, que son 1200. Entonces las problemáticas igual yo creo que han ido aumentando porque hay más diversidad de personas. Claro. Eh, y claro, pelea entre colegios, de repente yo trabajo harto con el encargado de convivencia, porque trabajamos por el centro de alumnos y he estado en muchas mediaciones. Los conflictos a veces, cuando son típicas peleas de estudiantes, a veces son por motivos súper banales, como me miro feo, o ese tipo de cosas, o es que él, no sé, pues, anda con la niña que me gusta a mí, o ese tipo de cosas amorosas. Mm. Entonces ahí esa es una mediación que igual es como súper fácil de llegar a acuerdo, se aplica el reglamento que tiene cada colegio, en nuestro caso nuestro reglamento interno, para, para sobrellevar lo que son acciones de violencia. ¿Ya? Lo que sí he visto y creo que ha cambiado, dentro de lo positivo, eso sí que puedo ver por el bullying, creo que en nuestros tiempos, como estudiante, hace 10 años, 15 años atrás, por ejemplo, el tema de la orientación sexual era un motivo De- de bullying, de molestia, ¿cierto? Yo lo vi como molestado, qué sé yo, y hoy día por lo menos siento que los niños nacen o van creciendo con esa realidad, entonces no lo veo como molestia, no veo que hagan bullying por lo menos en mi colegio, en mi establecimiento, no veo que el bullying sea por ese motivo, sí por otros, como te digo, que por cómo se visten o porque se miran feo o por la popularidad o ese tipo de cosas, pero por orientación sexual al menos veo que los niños hoy día están súper abiertos en comparación a nuestra generación a orientación, que la bisexualidad, que pansexual, que los niños están en sus procesos de cambio, de transformación. Entonces, igual creo que desde ese punto de vista el bullying no toma tanto el tema de género ni el tema de sexualidad, pero sí la violencia está en otros aspectos. ¿Y en qué aspectos principalmente? Como profesor jefe también te puedo hablar de que uno cuando cita apoderado y conoce a las familias, ahí se da cuenta que los chiquillos a veces están buscando formas de llamar la atención y muchas veces esa es a través de problemas que puedan hacer en el colegio. Entonces, uno cuando va interactuando con la trabajadora social, que tiene que hacer visitas a la familia, ahí te das cuenta de la realidad que viven los niños, por ejemplo, que los papás están todo el día fuera de la casa, ellos tienen a lo mejor amigos, o sea, un conjunto de amigos que son más callejeros, que tienen acceso a drogas. Y dentro de eso yo creo que las drogas sí son un factor importante y bien riesgoso sí, que viven los chiquillos hoy día por, eh, por el tema de la variedad que existe y la facilidad que existe para acceder a las drogas y eso también muchas veces termina con violencia. Por ejemplo, en nuestro colegio el año pasado hay una aplicación que te vende droga y llegaban al mismo colegio a entregar la droga, las dosis. Y frente a eso se armó conflictos porque a ver, los estudiantes tenían que hacer una especie de soldado que vende, no sé, por tanta cantidad y cuando no entregaban esa cantidad, me imagino que al proveedor, después pasó en dos ocasiones que fueron a amenazar a los estudiantes y ese tipo de violencia o ese tipo de riesgo yo creo que está como muy patente en nuestra realidad educativa, que es el tema de droga asociado a la violencia. ¿Cómo se planteó en el colegio eso? ¿Cómo el director, el director hizo alguna reunión con ustedes? ¿Cómo, o llegó otra persona, una persona que quizás supiera más sobre cómo poder no sé, pues, cómo poder encontrar herramientas, ¿cachai? Para tratar la temática? ¿Cómo fue que pudieron o que siguen como intentando Como, solucionar una cuestión como tan protocolo. compleja como esa? Claro, como protocolo, el colegio lo primero que hace cuando hay detección de droga es llamar a comisaría y a PDI. Pues la PDI llega al colegio, incauta lo que tenga que incautar. Ya en este año, por ejemplo, un curso segundo medio llegaron la PDI entró porque una profesora se dio cuenta que había una transacción ahí. Se llevó entraron a buscar las mochilas y en ese caso a esos dos estudiantes que estaban dentro de la sala, el protocolo según el manual interno es que los chiquillos quedan suspendidos y no me acuerdo el nombre exacto, pero se hace un consejo de profesores y en ese consejo se vota.
Mm, según la realidad de los estudiantes, según, no sé, pues todo lo que conozcan los profes de los cabros, a ver si es que tienen, si es que es muy repetitivo el tema de los conflictos, qué sé yo, y ahí se toman decisiones. Pues en algunos casos puede ser una suspensión, en otros casos ha sido eh, no expulsión, porque en los colegios municipales es súper difícil expulsar, pero sí, por ejemplo, que se les cancela la matrícula y se les pide a los chiquillos que vayan a buscar material nomás al colegio, entonces el hecho de que ya pierden la oportunidad de socializar con sus compañeros es como el peor castigo para ellos. Y lo hemos visto porque, por ejemplo, el año pasado a uno de los estudiantes que estaba metido en este tipo fue por pelea también, fue por pelea repetitiva. El estudiante se le pidió, no se le canceló matrícula, pero sí se le pidió que fuera solamente a buscar material por todo el semestre. Y ese mm, semestre se le hizo eterno al cabro porque como estaba solo en la casa, este de cuarto medio, estaba solo en la casa, estaba aburrido, no tenía ninguna actividad, más encima vivía cerca del convento, entonces como bien alejado de la ciudad, el cabro quería puro que llegara al segundo semestre para poder reincorporarse y ahora cuando se reincorporó por lo menos hasta el momento ya llevamos 2 o 3 meses, no ha habido ningún tipo de conflicto con él. Además, él quiere salir bien de cuarto medio, entonces también va a estar evitando meterse en conflictos. Pero ahí uno también se da cuenta que, por ejemplo, ese mismo cabro había estado en varios colegios, en movilizadores portuarios, había dando votos en distintos colegios, mm, y, y al final la solución para esos cabros tampoco es una expulsión. Entonces, dependiendo de cada contexto del estudiante, el colegio lo que hace es aplicar el manual, el manual interno de convivencia, donde se dice, por ejemplo, tantos días de suspensión, cuál es la sanción, o si se hace se cita consejo y dentro de lo que se decía como consejo de profesores, se toma la decisión. Y eso yo encuentro que ha sido súper bueno porque desde este director que tenemos hoy día, o sea, se retomaron los consejos de profesores porque antiguamente todas esas decisiones las dejaban en manos del equipo directivo, pues Inspectoría General y el director. En cambio, mm, ahora igual se hace partícipe de la opinión de los profes, porque a veces los profes conocemos más la realidad de los estudiantes, porque como conocemos a la familia, conversamos con ellos, a lo mejor no todos los profes, pero cada estudiante tiene cercanía más con un profe que con otro y cuenta sus cosas, entonces uno también busca la forma de que ese cacho o ese otro problema, no patearlo y que quede problema para otro, sino que igual se trata de solucionar. Pues ya igual entra la trabajadora social, la Carla Alarcón, que trabaja con nosotros y ella cita a la familia, activa redes, por ejemplo, si vemos que hay una problemática de consumo, se mm. activan las redes como para el curso y también para el estudiante, en caso de que necesite terapia con el CEFAM, no es como la comuna es chica, igual es fácil Claro. activar la red y el CEFAM se hace cargo por ejemplo, las terapias y cuando pasan ese tipo de problemas también van mucho a hacernos charlas a nosotros, a hacernos actividades, ya, y lo que hicimos como colegio cuando habían harto para prevenir harto el tema de la violencia, porque cuando volvimos a clases presenciales como que esto se desató, los cabros como que no sabían interactuar en grupo, como que se les había olvidado que cómo estar en presencialidad y fue bien complejo, eso fue a nivel país. Y lo que hicimos fue hartas jornadas socioemocionales o de reflexión, entonces en las tardes de repente teníamos charlas y después las transformamos, más que en charlas, en juegos, no sé, pues yo tengo un octavo básico, los llevamos a jugar vóley, a las quemadas durante la tarde y ahí se les botaban energía en el fondo y se les pasaba un poco bueno, y se le enseñaba también cómo, o se normalizaba cómo tenían que comportarse en el colegio, porque esos 2 años en la casa yo creo que fueron súper nocivos para lo que es la interacción con los compañeros. Oye, Eso se hizo en este momento. ¿Ah? que uno como de los métodos al final que más funciona, escucho que al final es como la conversación, po. El diálogo de Sí. mediación, poder conversar con ellos, con los profes, que no sea solamente el director con un pequeño grupo, sino que los profesores también estén. ¿Y cuál es existe alguna instancia como de conversación, por ejemplo, lo que pasó después de la pandemia, que empezaron a tener distintas instancias donde los apoderados también fuesen parte? ¿O cuál es el rol que juegan los apoderados o tienen, o hay cierta distancia como profesores, dirección, estudiantes y apoderados? No, los apoderados tienen, yo creo que muy abiertas las puertas al colegio, en realidad van cuando necesitan, obviamente se intenciona que sigan un conducto regular del profe jefe para ir escalando según la problemática que tengan, con Mm, inspector, director, UTP, etcétera. Pero sí uno lo ve como profe jefe que, por ejemplo, de las reuniones de apoderados, con los que se supone que ellos
tendría que estar el 100% de los apoderados, siempre llega, no sé, por un 40, 50%, que es súper bajo. Y el Sí. colegio trataba de hacer muchas actividades como para potenciar la asistencia de los apoderados y finalmente uno se da cuenta que los apoderados son siempre los mismos que vienen. eh, Independiente que yo sé que todos trabajan, uno puede mandar, no sé, alguna red de apoyo familiar, el primo, el tío, el papá, porque la mayoría de las familias que están hoy día no están, no sé, pues los papás no están juntos, los niños no viven con los papás, Mm. pero ahí uno se da también cuenta que como no está ese apoyo familiar, son los mismos niños de los papás que no van nunca o lo que cuesta mucho localizar, los que están con mayor cantidad de problemas. Entonces, se han hecho escuelas para padres. Y el año pasado se hizo la primera escuela para padres en presencialidad y fue un fracaso porque, por ejemplo, por mi curso o por curso en promedio llegaron 4 o 5 apoderados de 40, ¿ya? Entonces, cuando llegan, obviamente, cuando hay nota, típico que se entrega nota, y llegan todos los apoderados para estar por ahí, nomás por 60 o 50%. Y cuando se da una opción voluntaria que es justamente para tratar estos temas como la violencia, como la salud mental, la depresión, la ansiedad, ese tipo de temáticas que son las que se abordan en las escuelas para padres, Mm. llegan súper pocas, entonces hoy día se hacen en el gimnasio con, no sé, por representantes de los cursos, pero yo creo que esas escuelas para padres serían mucho más fructíferas para todo el curso, y no Ujú. se dieron así. Claro. Entonces, Oye, ahí uno ve un poco compromiso, no sé si será en las escuelas municipales o mm, será una realidad país, no tengo idea de esa parte. claro, yo creo que los particulares subvencionados, lo que vimos nosotros, iban mucho más apoderados y había una búsqueda del apoderado como de también ser parte de la educación del hijo. Pero lo que pasa, yo creo, Sí, en los colegios municipales es que también funcionan como guardería, como espacio para guardería, que el papá pueda estar trabajando. Que eso claro. quizá en el colegio en el que estés tú no se ve tanto porque tiene una calidad académica, pero en liceos que están un poco más dejados de la No, mano, pero- eso ya los estudiantes ni siquiera se conocen todos los estudiantes del curso porque nunca van el 100%. claro, y más complicado. Claro. Oye, y claro, tenemos como el factor educativo, la educación de cada persona no solamente pasa por el colegio, sino pasa también por los padres. Y hoy día, antes era por la televisión, pero hoy día también tiene que ver con la tecnología, las redes sociales. Y eso amplifica el tema de que los cabros están conectados no solamente los días y en los horarios escolares, sino también los fines de semana a través de redes sociales, etcétera. ¿Cómo crees tú que eso y el ciberacoso, como entrar en Sí, materia de las tecnologías también? Bueno, que hay caleta de temas que me gustaría tratar, pero el de la tecnología es súper potente porque es algo que es muy nosotros no complicado. sabemos, que de pronto los apoderados tampoco están dándose cuenta, porque ya si no van a las reuniones de apoderados, menos van a estar viendo el mundo interno que tiene un cabro con un teléfono. No Entonces, saben con quién conversan, no saben a qué hora se duermen porque el cabro se queda con el celular hasta claro, quizás qué hora. supiese hasta que... Entonces, ¿cómo ha influido, crees tú? Bueno, y lo otro también tiene que ver con los referentes que se tienen por redes sociales. ¿Cachai? Todo el tema del Claro, hip hop o el trap o el tema de urbano. que hoy día lo importante es más bien como tener plata que educarse, que sacar una carrera. Entonces, ¿cuál es tú como profe joven también, cómo ves el tema de la tecnología y también de esta nueva forma de entender la vida Los con los referentes. trap y ese tipo de cosas? Sí, yo, pues, en el tema de tecnología, es muy difícil que el colegio con un reglamento, qué sé yo, con inspectoría o con los profes podamos regular porque se escapa mucho de las manos. Para nosotros, el tema confesiones fue el que detonó en el momento la problemática de la convivencia, porque típico en confesiones anónimas, los chiquillos se hacían grupos y como profe lo detectaban, pero los cabros, no sé, construían no sé cuántos grupos más de confesiones en Instagram y había otras aplicaciones que no me acuerdo en este momento que se utilizaban para hacer mensajes anónimos. Primero que me gusta este niño, que es de acá de tal curso, pero después empezaron a ofrecerse combos y se ponían de acuerdo para pelear y eso sí fue complicado. Nosotros como colegio lo único que podíamos hacer es estar atentos a la red para saber cuándo iba a haber algo. Por ejemplo, se ponían de acuerdo afuera del colegio y ahí los inspectores y todo se llamaba seguridad ciudadana para que estuvieran atentos y se previnieran este tipo de actitudes. Creo que este año llevamos como 2 peleas durante todo el año, que igual es poco en comparación a lo que había antes. Eh, Pelea física, con mechoneo, con...
Bueno, claro. incluso las peleas, pero eso es un tema complicado porque a través de esos mensajes anónimos a veces habían chiquillos que andaban con miedo, otros que se les bajaba mucho la autoestima porque se tocaba el tema qué sé yo, de su aspecto físico, qué Mm, sé yo, forma de vestir y ese tipo de cosas que al final obviamente no, no generan nada positivo. Entonces, como colegio es súper difícil de fiscalizar porque la herramienta tecnológica, las redes sociales son tan amplias y el niño, aunque lo pillemos, porque de repente se ha detectado, ya fue tal persona, no sé, no tenemos hacker o alguien para saber quién dijo esto, cómo se hizo, entonces también es como difícil de controlar. Incluso de los mismos profes, típico que dicen este profe tanto, tal por cual, obvio, pues no le llama la atención y se transforma en un enemigo para ellos. Y lo otro respecto a los referentes de los cantantes urbanos y todo ese tipo de cosas, yo creo que ahí hay que hacer como mea culpa como institución, ya que los colegios en general o el Ministerio de Educación quizás debería haber implementado un currículum mucho más actualizado a los intereses que tienen los estudiantes. De hecho, desde que yo entré al colegio a trabajar, se viene viendo cómo se reformula la jornada escolar completa, que sabemos que todos proponemos distintas actividades a fin, ¿no? Que la tarde como tiene que ser más didáctica, hacer talleres de cine, talleres de teatro, talleres de periodismo, y un sinfín de cosas que al final quedan en el papel porque no están los recursos y nunca no tenemos para contratar, por ejemplo, profesores de teatro o qué sé yo, y al final quedan ahí la actividad y terminamos igual haciendo matemática, historia, lenguaje en la tarde, sabiendo que después de almuerzo la concentración es baja. súper baja. Entonces, es el mea culpa primero del colegio de no incorporar a lo mejor cosas que le interesen de verdad a los estudiantes, por ejemplo, la educación financiera, ya que tanto se llama hoy día el exitismo de la plata, de los mismos cantantes urbanos que hablan de plata, de autos, a lo mejor aterrizar un poco eso a la realidad, pero sí enseñar mejor lo que es educación financiera, ¿ya? Lo que es educación emocional, lo que es educación sexual, porque no es lo mismo que lo que viene en ese, con el libro de biología, que enseñar de verdad lo que son los que, no sé, pues cuando llevamos matronas que de verdad aclaren dudas que tienen los estudiantes de manera anónima, porque ahí aparecen, de manera anónima aparecen un sinfín de preguntas que a lo mejor son dudas que ellos tienen, pero tienen miedo de realizar. Entonces, a lo mejor, como mea culpa de nosotros, es obviamente haber reformulado, ¿no? Yo no me siento parte de eso, yo creo que en el currículum que viene desde, ahora se está reformulando, se supone, pero que viene, no sé, de 30 años atrás, no ha cambiado mucho, bueno, se desordena el currículum, te cambian los objetivos para allá, para acá, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, ahí yo creo que faltó como innovar en cuanto a los intereses que tienen los estudiantes. Y lo otro, obviamente, yo no puedo estar diciendo que el mensaje que dan los cantantes urbanos sea muy positivo para los estudiantes, porque, bueno, la música, bailar, divertirse, que a cualquiera le puede gustar, pero el mensaje que se da de que tenéis que tener que defenderte con balazos, que tenéis que tener Porsche, que tenéis que tener no sé qué auto de alta gama, celulares de alta gama, igual genera un mensaje bien errado para los chiquillos, porque si tú miráis cualquier colegio el día viernes, que la mayoría de los colegios hace jeans day, ¿cómo sabéis tener estos cabros? Con los pantalones, con las hebillas, con esos cinturones grandes, con los gorros, con las marcas estas que usan los cantantes urbanos, los Gucci, las no sé cuánto, que puede que sean de verdad, puede que sean de mentira, independiente de que sea, es plata o que tratan de emular un estatus social de estos cantantes que al final por lo menos a mí, que no soy tan viejo, me parece igual negativo, po. O sea, esos son los referentes, los Marcianeque, los Jordan 23, que hablan con harto garabato, que hablan con, no sé, por el mismo mensaje de que feministas se lo pasan por buena parte, porque al final a las mujeres las tratan súper mal en las canciones, y eso a lo mejor lo venimos escuchando desde siempre, el reggaetón siempre ha sido desde ese punto de vista, pero creo que el género como chileno igual es mucho más fuerte en sus letras, y y los estudiantes se crían con esas letras y se creen el cuento de que están viviendo a lo mejor un video de reggaetón y que quieren comprarse el auto y que quieran andar con, no sé, con tal marca y que Sí, para defenderse no andan armados, ¿cachai? Entonces, igual es como complicado el mensaje que se da. y esa edad como de la enseñanza media, de primero a cuarto medio, una edad con que te estáis como configurando, intentando adoptar una forma de ser para construirte también en defensa de lo que te está pasando al lado. Entonces, obviamente los cabros chupan, absorben todo eso rápidamente, pues intentan ponerse una coraza de algo que en realidad no son, pues son niños también, pues. Sí, Oye, pues yo, dime.
Quedan 8 minutos. Entonces me Ya. gustaría como pasar a una pregunta final, que es ¿Mm? que si tú tuvieses como la capacidad, eh, si tú tuvieses como todo el poder del mundo para poder decidir cómo sería la educación más próspera o mejor, ¿cuál crees que sería, cómo crees que sería si tú tuvieses como la decisión de poder cambiar las cosas? O sea, si tuviera, yo creo que más que el poder, los recursos, yo creo, para poder implantar una educación diversa y ojalá adecuada a todos los intereses que tienen los estudiantes, porque a nosotros como profe, por ejemplo, cuando nos evaluamos el portafolio, el Ministerio de Educación nos dice, ustedes tienen que, si tú tienes un universo de 40 estudiantes, uno tiene que hacer una evaluación adecuada a las habilidades y a los intereses que tiene cada estudiante. Mm. Entonces, si a nosotros nos exigen hacer clases y evaluaciones tan diversas, pero llega después la hora de un momento, una evaluación estandarizada como el CIMSE, como las PAE o PSU antiguamente, que no te miden eso, que no te miden las habilidades de los estudiantes. Entonces, uno sería que a los estudiantes lo evalúen según sus habilidades, ya como una especie de práctitud, pero ojalá adecuada a los tiempos de hoy. Eh, y lo otro sería tener los recursos para, por ejemplo, implementar, si tú me preguntas así como poder hacer lo que quisiera, no sé, pues, talleres de robótica donde estén los implementos para hacer, qué sé yo, robots y ese tipo de cosas que a los cabros les gustan. Si quiero desarrollar el deporte, tener los espacios para durante las tardes tener, no, imagínate si tú tuvieras todas las posibilidades de una piscina que los cabros hagan natación, si tienen un espacio para que los cabros hagan rugby, para que hagan no, no me gusta mucho el rugby, pero por ejemplo, lo que les gusta mucho a los cabros de hoy día es la calistenia. Y en el colegio están espacios de calistenia. Ya, pero a lo mejor no se la focaliza como un taller, a lo mejor podría haber, insisto, como los espacios y para que existan los espacios, porque el colegio igual es grande, a lo mejor faltan los recursos para tener especialistas en esa área que puedan a lo mejor durante las tardes entretener a los chiquillos y aparte de entretenerlos, generar que ellos tengan, no sé, pues, una actividad que los distraiga de su mundo, a lo mejor no que se vayan a dedicar no a un oficio, pero sí que mientras aprenden las habilidades transversales puedan desarrollarse en los intereses que ellos tienen, pues si les gusta la natación, el fútbol, el básquetbol, el vóley, en nuestro colegio está tomando harta fuerza el vóley, por ejemplo. ¿Y qué hizo el colegio? Compró habilitó el gimnasio y habilitó la cancha de afuera para tener vóley y los chiquillos juegan vóley. Ya, pero a lo mejor ahí tenemos un problema que joda a los que quieren jugar básquetbol. Entonces, igual, aunque el colegio sea grande, siempre va a faltar o va a quedar un grupito fuera y entonces nos faltan más espacios todavía para que los chiquillos puedan desenvolverse, pues. Entonces, yo creo que lo principal es tener los recursos para implementar una jornada escolar completa como corresponde, o sea, incorporando los intereses que tienen los estudiantes, ¿ya? Si quieren, no sé, a todos estos que les gusta mucho el tema de la plata, a lo mejor meterse a un curso de educación financiera, a los que les gusta el periodismo, a lo mejor tener un taller de periodismo no sé, con una imprenta que te pueda desarrollar un periódico, qué sé yo, alguna cosa que todo implica recursos. Por ejemplo, el colegio pagaba una radio, pero no se le dio el uso correcto porque nos hacían a los profesores desarrollar la radio del colegio y a lo mejor eran los estudiantes los que tenían que estar a cargo de la radio. Pero para tener una radio igual hay que tener recursos. Entonces, yo creo que el factor más importante en educación es tener los recursos para distribuirlos de una manera que incorpore los intereses que los estudiantes tienen. Claro, y además actualizarse en esos intereses, porque quizás no es una radio, sino que es un canal de YouTube, ¿cachai? Claro, claro, Eh, los TikTokers, a lo o un, mejor tenerle que imaginar un curso de influencer, no sé. claro, un taller Ahora de que están- música, pero más bien ligado a la música popular, ¿cachai? Al trap, también se Claro, puede, ese sí, tipo pues de... si les gusta el trap, por ejemplo, hace un tiempo atrás había un cabro que era auxiliar del colegio y era un rapero. El Mm. cabro se ofreció voluntariamente a hacer talleres de rap. Y el cabro, y tenía su gente en su momento, pero el cabro se fue por X motivo del colegio y eso quedó en stand-by. Entonces imagínate, los que seguían ese taller quedaron en el aire. Claro. Entonces ahí son cosas que de repente Entonces intentar pasan hacer en los colegios. una experiencia entretenida en la educación. Claro, Oye, pues si de eso se trata. ya, me quedan 3 minutos. Voy a cortar la... Voy a cortar